Desde el año 2006, la revista The Economist lleva a cabo un exhaustivo estudio para determinar la salud democrática del mundo. Un total de 167 países son estudiados al detalle para definir si cuentan con una democracia plena, democracia deficiente, régimen híbrido o régimen autoritario en base a su sistema electoral, libertades civiles o el funcionamiento de su gobierno. En España, tras perder ese estatus en el 2021, lo volvió a recuperar al revertir las medidas pandémicas que habían infringido las libertades de los ciudadanos. Pero, ¿hemos mejorado realmente? Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿es la democracia española de baja calidad? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. España es un país democrático desde que en 1978 se firmara la Carta Magna que así lo acredita, pero más de 40 años después y con un gobierno que va a permitir que los medios de comunicación sean multados si publican informaciones que se han obtenido a raíz de una información clasificada, hecho que han criticado duramente las asociaciones de la prensa, es el momento de preguntarnos hasta qué punto la democracia en España goza de buena salud. Javier Redondo es profesor de Política y Gobierno en la Universidad Francisco de Vitoria. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nain. ¿Cuáles son los síntomas de una buena democracia? Bueno, pues sería muy sencillo de explicar, aunque cada vez se está poniendo más difícil esto de definir lo que es una democracia, porque a veces se pervierte lo esencial, pero básicamente es imperio de la ley, seguridad jurídica y Estado de Derecho. Entonces, eso va implícito asociado al respeto y protección de las libertades individuales y al respeto y protección de la propiedad privada. The Economist nos devolvió el estatus de democracia plena tras revertir las decisiones que se tomaron durante la pandemia, como por ejemplo declarar los estados de alarma, que fueron inconstitucionales. ¿Es suficiente ese motivo? ¿La democracia plena, por desgracia, no está al 100% en España? No, sí, España es una democracia plena. Otra cosa es que haya síntomas de deterioro que se han acentuado en la última década, pero sobre todo desde la emergencia o irrupción de los populismos, fundamentalmente de Podemos, y lo que ha generado el que formen parte del gobierno. Es decir, hay síntomas de deterioro, sobre todo, y yo destaco por encima de todos el deterioro de la verdad. Es decir, cuando la verdad desaparece de la política, la democracia se resiente. Y ahora prácticamente la verdad está muy deteriorada, muy asediada y muy erosionada. Pero en España hay democracia plena, hay libertades individuales, hay protección del individuo, hay lo que te decía antes, seguridad jurídica, luego nuestras ciudades son seguras, no hay un alto índice de criminalidad, hay una estabilidad económica, hay una amplia clase media. Entonces, ¿hay síntomas de deterioro? Sí, pero España es una democracia plena. Entonces, lo que falla en España podrían ser los populismos, esa llegada al gobierno también de los populismos. Sí, falla el discurso populista que se ha instalado en el gobierno. Si es que ha contaminado además el lenguaje no solo el lenguaje de la política, el lenguaje de lo público. Hoy, por ejemplo, esta mañana, cuando escuchaba la noticia de la sentencia a Laura Borràs, que la sentencian a 4 años, pero el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recomienda un indulto parcial porque el delito de prevaricación no le supone o no le parece suficientemente importante como para que vaya a la cárcel. Eso me parece un síntoma de deterioro, es decir, porque es un síntoma de descuido del valor de lo público. Y ese discurso se ha instalado después de la rebaja de la eliminación del delito de sedición, que a mí me parece un síntoma también grave de deterioro de lo que es la democracia, porque es protección de la igualdad de todos los individuos, de todos los ciudadanos ante la ley, y de la rebaja del delito de malversación. Esos son malos síntomas e influyen sobre este discurso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también rebajando la importancia del delito de prevaricación. Si rebajamos la importancia de los delitos que suponen malversación de fondos públicos y mala utilización de los fondos públicos, llevamos mal camino. Aún así, insisto, nuestra democracia es plena con estos fallos que se están instalando por la perversión del lenguaje, de las formas y la necesidad de supervivencia de
esta coalición de gobierno y el pacto con los separatistas. Hacía referencia a lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También te quería preguntar por la decisión que ha tomado el Supremo, que ha ordenado restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y ha reprendido al ministro del Interior, Marlaska, por haber llevado a cabo ese cese. ¿Esto habría pasado antes en España? ¿Qué pasa aquí con los poderes judicial, el gobierno? Le reprenden, pero sigue en su puesto. Sí, vamos a ver, esto es otro mal síntoma. Es decir, que la ministra de Igualdad siga en su puesto, que la secretaria de Estado de Igualdad siga en su puesto, que el ministro Marlaska siga en su puesto después de haber sido reprobado por el Congreso y haber mentido en sede parlamentaria a propósito del incidente en la valla de Melilla y de la turba en la turba que se produjo en la valla de Melilla. Esos son malos síntomas. Es decir, que la dimisión, es decir, incluido también que el hecho de que el presidente del gobierno haya mentido por ser más o menos generoso, sobre la calidad de su tesis doctoral, la calidad y la autoría, ¿no? Uh-huh. Que no haya dimisiones en ese sentido y que no se pidan es un mal síntoma. Otro mal síntoma es el grado de polarización y división y la falta de pactos de Estado. Bien, pero en cuanto a lo que me preguntas en concreto, el Tribunal Supremo ha sido muy taxativo y muy claro y le ha dicho a Marlaska o a Gámez, es la Secretaría de Seguridad la que toma la decisión, pero bueno, Marlaska, Gámez lo mismo da, les ha dicho que la confianza, que la falta de confianza hay que justificarla, es decir, que el cese fue arbitrario. Y le está diciendo al ministro del Interior que los ceses, independientemente de que sean cargos de confianza y cargos políticos, no pueden ser arbitrarios, que tienen que estar suficientemente fundamentados. La fundamentación de un cese es precisamente para preservar la seguridad jurídica, es decir, para evitar la obediencia debida, para que en este caso el coronel no incumpliera las leyes por obedecer a su jefe. Y el Tribunal Supremo subraya esto. Lo que hizo el coronel fue no incumplir las leyes, es decir, no ejercer esa obediencia debida. La obediencia debida está desterrada de los códigos de conducta de los funcionarios después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para que los jefes no pudieran obligar a sus subordinados a cometer irregularidades. Aquí ha habido un abuso de poder de Gámez y Marlaska de uno u otro, o los dos, porque cesaron arbitrariamente al coronel Pérez de los Cobos. Otro mal síntoma. Uh-huh. Y ahí siguen. Bueno, Gámez no, Sí. pero Marlaska sí. Sí, pero Gámez no ha dimitido por esto. O sea, Gámez ha dimitido un minuto antes de que primeramente el debate y luego se hicieran ecos otros medios, publicara los excesos, por llamarlo de alguna manera, los excesos de gasto de su marido y su afán por acumular propiedades. Pero, o sea, no ha dimitido por esto, pero Marlaska no va a dimitir. Pero es que no es solo que no dimita Marlaska, es que naturalicemos que no dimita. O sea, a mí es la cuestión de fondo, que la sociedad se haya de alguna manera narcotizado ante esto, haya asumido con naturalidad que no se dimita. Porque puede no dimitir, puede enrocarse, será un error político, pero él está en su derecho de no dimitir. La cuestión es que se asuma con esa naturalidad que no dimite. Entonces, por mucho menos han dimitido otros ministros, por supuesto no de este gobierno, pero incluidos de este gobierno al principio, los 2 primeros días cuando dimitió entonces ministro de Cultura Máximo Huerta y luego al poco tiempo la ministra Montón, creo que Carmen Montón, por haber falseado un expediente. O sea, por un suceso o caso muy similar a lo que supondría la presentación de la tesis del presidente del gobierno. Uh-huh. También hablamos de la democracia en España y de la libertad de expresión. Decías que obviamente aquí hay democracia plena y hay libertad de expresión, pero nos vamos a la Ley de Secretos Oficiales del 68, que se ha modificado por una nueva ley en la que si los periodistas publicamos una información clasificada, aunque desconozcamos que sea clasificada, nos podemos enfrentar a multas de hasta 3 millones de euros. Fíjate, Javier, que estamos viendo que la ley es más dura incluso que en la época franquista. ¿Cómo puede ser esto? Sí, fíjate que siempre se ha dicho en las facultades de Derecho, lo primero que enseñan, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, es que aunque se desconozca, bueno, aunque desconozcas no puedes incumplir la ley, porque el conocimiento es muy difícil de probar. Pero sí me escama más o me inquieta más
el hecho de que un periodista pueda ser sancionado. Cuando un periodista puede ser sancionado por una publicación, ya tenemos que ponernos alerta. Alerta de que algo falla. Yo puedo entender que no se pueda filtrar información clasificada, pero si un periodista la conoce es porque se la han filtrado. Yo puedo entender que se pueda sancionar al funcionario que la haya filtrado si se conociera que la ha filtrado. Lo que no puedo entender es la sanción al periodista, ni mucho menos que el periodista revelara la fuente. Aún así, ya que aparezca expresado me inquieta, pero veo muy poco probable que un periodista, si realmente, ya tampoco conozco la letra de la ley, si realmente puede ser condenado, puede ser juzgado por publicar una información, estamos ya bordeando una línea muy peligrosa. La libertad de expresión y de prensa es fundamental. Y si digo que hay democracia plena en España es porque creo que, a pesar de los malos ejemplos que se mostraron durante la pandemia y de la mala praxis en cuanto a la selección de a quién se le concedían las preguntas e intervención en la rueda tras los consejos de ministros o después de las ruedas de prensa de Sánchez y demás, creo que hay libertad de expresión y libertad de prensa, y que ahora mismo está garantizada. Que hay más autocensura que otra cosa, pero la libertad de prensa está garantizada. Si cruzáramos esa línea de censurar o castigar a periodistas, estaríamos hablando de otra cosa. Y ya para terminar, por eso quería terminar con la pregunta que lanzo a los oyentes en el podcast. ¿Es la democracia española de baja calidad? No pongo en duda que tengamos una democracia plena, pero ¿es de baja calidad en estos momentos? No, yo creo que no. Yo lo que creo es que tenemos una sociedad civil algo apática, a menos que las elecciones demuestren lo contrario, y que ha empezado a convivir naturalmente con la mentira. Y eso es lo que a mí me preocupa, que hemos empezado a convivir cotidianamente y naturalmente con la mentira. Yo el otro día escuchaba al presidente del gobierno decir en rueda de prensa, en la intervención en la que nombraba a los dos ministros o comunicaba a la opinión pública el nombramiento de los dos nuevos ministros, un mantra que ha instalado en todas sus intervenciones y las de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de después de una década de recortes de Rajoy. Rajoy no estuvo una década en el poder, pero se ha instalado la idea de una década y hay que revertir esa década con otra década. Pues eso es una mentira, y es una mentira consciente. Y la sociedad las va asumiendo y las va interiorizando y las va repitiendo. Vamos repitiendo determinadas consignas, determinadas afirmaciones, determinada palabrería, y eso a mí me parece una irresponsabilidad por parte de los políticos que mienten constantemente, tratan de instalar eso, de instalar consignas y marcos mentales que son falsos. Pues Javier Redondo, profesor de Política y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por tu análisis. A ti por contar conmigo, Belén. Un abrazo fuerte. Luis Ventoso, director adjunto del Debate, censura en los medios, indultos a separatistas corruptos condenados, Marlaska indemne de cualquier polémica. ¿Qué está pasando con la democracia en España? Yo creo que hay un acusado y creciente deterioro de la calidad de la democracia en España. En primer lugar, porque se rompieron varias reglas de oro no escritas. Por ejemplo, había un consenso absoluto en que siempre mandaría el candidato más votado. Esto lo rompe Sánchez en junio de 2018. Luego se han extremado la intrusión en las instituciones. Ha habido ya abusos constantes en la televisión pública, pero por ejemplo el descaro de ahora absoluto, o la manera en que el gobierno se ha apropiado del CIS, eso es increíble. Hay que recordar que el canciller austríaco lo echaron del cargo por pagar con dinero público encuestas en los medios. Aquí, en cierto modo, se está haciendo lo mismo a través del Instituto CIS. Hay una homologación absoluta de la mentira. Ayer, que pasó de tapadillo, avanzó un proyecto para institucionalizar una suerte de censura previa, y desde luego ha desaparecido la higiene democrática elemental en el caso de abusos de los ministros. Aquí el presidente del gobierno ha estado doblemente condenado por el encierro del estado de alarma. La ministra de Trabajo ha sido desautorizada por la AIREF por falsear los datos del paro. Marlaska ha sido desautorizada por el Supremo. Todos siguen ahí. Ha empeorado mucho la calidad de la democracia.
La democracia en España se encuentra al límite de la buena salud. Los continuos golpes propinados por el gobierno de Sánchez están consiguiendo que se resienta y, por ende, contagie al resto de la población que ve cómo sus derechos se ponen en entredicho, como por ejemplo los de los periodistas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.